Hermanos, gracias al Señor por esta tarde volver a reencontrarnos, poder disfrutar de este tiempo de comunión. Mis amados hermanos, la semana pasada tuvimos la ocasión de leer el Salmo 72. Si se recuerdan, o puede que me equivoqué, pero fue la pasada o la antes pasada. Les ruego la disculpa en eso, pero el hecho es que tuvimos la ocasión de leer el Salmo 72, que es un consejo para el rey Salomón. Son consejos de David. De hecho, en el versículo 72:20 nos dice: hasta aquí llegan las oraciones, hasta aquí concluyen las oraciones, ¿no es cierto?, del rey David. Son consejos que el gran rey David le dio a su hijo Salomón antes de morir. Y también relata la tradición que este salmo era el que era cantado a los distintos reyes cuando asumían en su poder, al trono, ¿ya? En una sucesión en el trono, entonces era cantado este salmo. Esta tarde, mis amados hermanos, yo los invito a que leamos en Primera Reyes el capítulo 2, y los invito a leer del versículo 1 al 4. Que nos orientará aún más en ese testimonio o en ese legado del rey David a su hijo Salomón. Primera Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al versículo 4. La palabra del Señor dice así: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Los invito a tener un momento de oración, amados. Padre bueno, Señor amado, damos gracias por este tiempo tan especial que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra, para poder conocer su voluntad, Señor, para saber de su amor hacia nosotros y su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos ha invitado a su mesa, Señor. Nos ha apartado, Señor, como hijos suyos por su solo mérito, Señor, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, por su amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, le damos también porque esta tarde nos permite leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Padre, porque usted a través de su palabra habla en nuestras vidas, nos llena de gozo, nos corrige, nos redarguye, Señor, nos prepara para toda obra, Señor. Por eso, Señor, le pido su dirección y su discreción, Señor, para mi corazón, mi mente, mi alma, Señor. Que sea tu palabra, tu voz, la que mis labios pronuncien, Señor. Por eso, Señor, te pido que limpies mis labios de hombre pecador, Señor, porque es tu palabra que se puesta a tu pueblo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo obre en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en cada una de tus hijas, Señor, esta tarde reunidos. Gracias, Padre, porque lo podemos llamar a usted Padre. Gracias, Señor, porque tenemos a usted, Señor, como nuestro Rey, como nuestro soberano, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de esta tarde es el antecedente directo del Salmo 72 que he mencionado. La semana pasada, antes pasada, cuando hablábamos de él, veíamos cómo el Señor nos habla a través de este salmo, estos consejos de sabiduría, de un legado, de testamento, podría incluso de oraciones de David, hijo de Isaí, ¿a quién? A su hijo Salomón. Son consejos de cómo debía ser su reino, de justicia, soberanía, ¿no es cierto?, de misericordia, compasión,
glorificando siempre y bendiciendo siempre el nombre de Dios. Y vemos como, y hablábamos esa tarde, cómo el Señor nos habla también a través de su palabra. Por ejemplo, Jacob entregando consejo a sus hijos, las últimas palabras. También Pablo despidiéndose en Mileto. O sea, es normal que esto ocurra. De hecho, también ocurre en nuestra sociedad, si pudiéramos llevarlo a ese contexto. Cuando el padre está a punto de partir o la mamita está a punto de partir, nos reunimos en torno a él y descansamos. Incluso muchas veces las personas dicen que bueno, que puede conversar con él y nos deja esa tranquilidad, esa paz. Es un tiempo de estar en paz también y de cercanía con el ser querido que va a partir. Esta tarde, mis amados hermanos, el contexto en el cual hemos leído esta palabra es precisamente eso, un día en el cual el día que David debía de partir, y llegar los días en que David había de morir, es decir, los días en que él ya dejaba esta tierra. Y él tenía clara conciencia de ello, y por ello, dice la palabra, que ordenó a Salomón su hijo, o sea, lo instruyó, lo ordenó, lo instruyó, le dijo palabras para orientarlo cuál sería su reino y cuál debería de ser. Mencionábamos que el Salmo 72 viene a ser esa guía maestra, en la cual debía esforzarse y llevar adelante en este reino su hijo Salomón. Pero acá, en el versículo segundo de este capítulo 2 de Primera Reyes, dice algo que nos debe llamar la atención. Varias cosas. Primero que nada, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Partir de esta tierra. Es el fin del camino. Pero nosotros sabemos, a la luz de la palabra, y el rey David también lo tenía muy claro, que venía el tiempo de la muerte, el tiempo en que él debía enfrentar la muerte, en la cual él debía también, por cierto, presentarse frente a Dios. Y David lo tenía muy claro esta situación, lo tenía muy, muy atento y él sabía que esta situación iba a ocurrir. Miren, si ustedes, por ejemplo, vamos en nuestras Biblias, en el capítulo 12, 2 Samuel, versículo 23, a propósito de la muerte del primer hijo de David, el que tuvo con Betsabé. Salomón fue el segundo hijo que tuvo con Betsabé, no fue el primero, fue el segundo, porque el primero murió al séptimo día. Miren lo que dice: más ahora que ha muerto, refiriéndose al niño, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es una palabra que nos llena de consuelo, y nos llena de consuelo y de entendimiento a los hijos del Señor. Está implícito en ello el entendimiento que hay una vida eterna, hay el entendimiento que haya una vida más allá, y es el entendimiento en el cual nuestros hijos, los hijos de los creyentes, tienen un lugar especial en el cielo. Sin lugar a dudas, ellos también deben de acercarse al Señor, deben de proclamar su fe, deben de confesar su fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchas veces se han acercado mamitas o papitos también que han perdido sus hijos siendo pequeños y tienen esta angustia. Y un día leyendo la palabra, esta habla de nuestras vidas y dice: ¿podría yo hacerle volver? Evidentemente no tenía la capacidad David para resucitar a su hijo, pero él dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, yo voy detrás de sus pasos y me encontraré con él. Y eso es una promesa para los hijos del Señor, para aquellos que parten de la presencia del Señor, para aquellos que mueren en los brazos del Señor, es decir, a sus hijos. También en esta expresión, yo sigo el camino de todos en la tierra, también nosotros quizás más de alguien está pensando en este momento lo que nos dice el Salmo 90:10, ¿se recuerdan? Cuando nos dice la palabra, ¿cuánto dura nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra? Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
nuevamente hay una claridad de duración de la vida, pero una vida, una extensión natural, dada por Dios, que es el Señor de la vida y es soberano sobre la muerte, ¿no es cierto? Aquí no está hablando de quitar la vida, como muchas veces el ser humano en este momento incluso se está haciendo a través de las leyes de aborto o a través también de estas leyes sobre la eutanasia. La eutanasia es la muerte feliz, entre comillas. Eutanasia es una forma traducida literal de una muerte feliz, una muerte tranquila para aquellos que están sufriendo por enfermedades terminales. Pero la Biblia no nos habla de eso. Dice que el Señor es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y por lo tanto, la expresión del 90-10 no es porque llegando a los 70 años nosotros vamos a tomar decisiones sobre las personas. Eso no es así y no puede ser así de ninguna manera. Lo que el Señor nos está mostrando a través del Salmo 90-10 es que los días de nuestra edad, es una proyección de nuestra edad, son 70 años y si los más robustos son 80 años. Volviendo a Primera Reyes, el capítulo 2, versículo 2, dice nuevamente, yo sigo, es decir, David tiene clara conciencia de lo que va a ser su partida, y tiene clara conciencia de lo que va a ocurrir con su vida, el terminar de su vida. Y si nosotros vamos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 28 y 29, buscarlo acá está, capítulo 29, el versículo 28 nos dirá lo siguiente: y murió en buena vejez. Está describiendo la partida del rey David. Y murió en buena vejez, lleno de días. Muchos días había vivido, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Qué hermoso es poder decir eso de un ancianito, ¿no es cierto? De un anciano. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Hermanos amados, esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Eso es una realidad que tenemos que enfrentar nosotros, las personas. Y uso la palabra personas para después desarrollar un poquito esta idea en el siguiente sentido. ¿Qué nos diferencia con los animales, que también son seres vivos? Algunos dirán, es la razón lo que nos diferencia. Y puede que tengan razón, pero a veces yo veo a mi gato que es muy hábil, es muy astuto, hace cosas que yo no estoy acostumbrado a que vea. O podemos enseñar a nuestro perrito a ciertas habilidades y el perro las va a hacer. E incluso decimos hoy que es inteligente, nos atrevemos a explorar y decir esa frase con respecto a los animalitos que tenemos. O que cantan bonito, por ejemplo, algún pajarito. Pero, ¿saben, hermanos amados y mis amadas hermanas, lo que nos diferencia con los animales, con el resto de la creación? Es el alma. Es el alma lo que nos diferencia. Dios, al tiempo en Génesis 2, capítulo 7, cuando nos dice, capítulo 2, versículo 7, cuando nos dice que Dios formó del barro, de la tierra al hombre, a Adán, y sopló, dice en su nariz, aliento de vida. Y dice la palabra en la versión del año 60, que fue un ser vivo, un ser viviente. Las traducciones anteriores hablan que fue un alma viviente. El de 1909 nos dice que fue un alma viviente. Nosotros tenemos alma, y eso es lo que nos diferencia con los animalitos, con el resto de la creación. Y el alma es esa parte del hombre, del ser humano que no podemos ver, pero sabemos que existe en nosotros. Es aquella que nos proyecta a la vida eterna. Es aquella que nos habla de una hora, un después. Es un tiempo en el cual nosotros nos acercamos al Señor y predicamos el Evangelio. Porque cuando se predica el Evangelio, cuando se habla de la palabra del Señor, es a las almas que deben de ser salvadas. Las almas que están recibiendo la palabra del Señor. No es un mero discurso, no es una mera explicación, no es un mero intelectualismo, no son frases repetitivas, no son ideas que vayan repitiéndose para que nos den un consuelo o nos, entre comillas, un falso consuelo, una falsa tranquilidad.
sino que es la verdad en la cual la Biblia, el Señor, nuestro Dios, el Padre Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, y el Consolador, el Espíritu Santo, el que va hablando a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro entendimiento de las cosas, y es nuestra vida espiritual la que en este momento se le está hablando. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Todos los hombres vamos a partir. Hombres y mujeres vamos a partir, unos antes, otros después. No cabe la menor duda de ello. Pero la diferencia está en esa visión que nos relata el mismo rey David, mirándose al futuro, que él va donde estará su hijo, mas su hijo no volverá a donde está él. Es esa misma muestra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dicho y nos ha prometido en su palabra, que tiene morada santa para nosotros. Es ese mismo lugar que descrito hermosamente por Juan en el Apocalipsis, esa ciudad de calles de oro, donde fluyen el agua, donde ahí donde se pone el sol, donde no hay enfermedad, donde no ha entrado ninguna cosa inmunda. Mis amados hermanos, qué hermosas palabras las que está dando David y la implicancia de ellas a su hijo Salomón. Hay una frase que me llama la atención y yo creo que también a ustedes debe llamarles la atención. Esfuérzate y sé hombre. Normalmente nosotros tenemos en mente las palabras de Josué, en capítulo 1:9, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente. Pero a mí me llamó la atención cuando dice esfuérzate y sé hombre. Y debo decirles que esta curiosidad aumenta mucho más, estoy usando bien las palabras, esta curiosidad aumenta mucho más en el capítulo 4 de Primera de Samuel, en el versículo 9, y los invito a leer, que dice así, son muy semejantes. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 9, dice así, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Son la misma figura, el mismo texto, si me permiten la expresión, esfuérzate y sé hombre. ¿Pero qué significa? ¿Hay algo distinto en esto? Yo les puedo decir que sí. En 2 Samuel 4:9 es un grito de guerra en la cual los filisteos ganaron al pueblo de Israel y capturaron el arca. Es un relato muy triste de la vida de Israel, en la cual el arca fue perdida, fue tomada por los filisteos, en la cual murieron los hijos del sumo sacerdote Elí, que después de la batalla, cuando fue informado el sumo sacerdote Elí, que se había perdido el arca, dice que él cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Fue tanta su impresión, estaba tan alterado, dice que su corazón estaba muy, muy agitado, escuchando las novedades de la batalla, que cuando cayó se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y el relato es tan fuerte de lo que ocurrió que la nuera, la mujer de Fitness, que estaba encinta, dio a luz y ella murió. Fue porque empezó el proceso de parto. Cuando la mujer sufre una alteración, vienen procesos de parto. Y aquí ocurrió precisamente, vinieron estos dolores de parto y de hecho nació el hijo, pero ella murió. Volvamos atrás a lo que nos dice la palabra. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Yo me recuerdo, quizás en Chile, hay una frase, o existía una frase, hácete hombre. Me recuerdo, mi papá me decía, cuando uno jugaba la pelota y lloraba, no, si el fútbol es para los hombres, me decía él, hácete hombre, y que te peguen, y anda y pelea. Y era el mismo concepto que utilizaba los filisteos para llevar a la batalla al pueblo en contra de Israel. De hecho, fue tan fuerte este discurso que ganaron. Obviamente Dios permitió esa situación, pero ganaron la batalla. Se quedaron incluso con el arca durante muchos años. Pero aquí, volviendo a Primera de Reyes, el capítulo 2, versículo 2, esfuérzate y sé hombre. Pese a que son la misma figura, la misma redacción, el sentido es distinto. El sentido es distinto.
Y los invito a que pensemos en la lectura de los versículos siguientes. Yo creo que en la mente de David estaba muy claro esa idea. Está muy claro esas palabras que hemos leído de 1 Samuel 4:9. Porque tiene que haber sido un momento muy traumático. Recuerden que David también recuperó el arca de parte de los filisteos. Por lo tanto, la frase de David tiene un sentido que va en un sentido totalmente contrario al de los filisteos. ¿Cuál es este sentido? Y yo lo leo en el versículo 3 y 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Nuevamente, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Yo creo que ese es el sentido que David le dijo a Salomón. Esfuérzate. Tal como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y en todo lo que hagas. Pero el consejo acá va mucho más allá del sentido de lucha, de combate, sino que va hablando al alma de este nuevo rey, del rey Salomón. No solamente de las riquezas que él iba a obtener, no solamente el consejo que él le estaba dando con respecto a su reinado, a la construcción del templo. Recuerden que David quiso construir el templo y el Señor se lo impidió, no lo dejó construir el templo porque sus manos estaban con sangre. Y era una tarea que él se había propuesto como rey, poder tener una casa para Dios. Y el Señor no se lo permitió. Permitió que Salomón construyera dicho templo. Y por lo tanto, el sentido del esfuerzo que está haciendo David al rey es un esfuerzo espiritual. Es un esfuerzo que está apuntando al alma de Salomón. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? Ya no, ¿se dan cuenta la similitud de las palabras? Yo sigo, en el versículo 2, yo sigo el camino de todos los hombres, de todos en la tierra. Pero aquí nos está hablando en el versículo 3, andando en sus caminos. Los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. Aquí David está aconsejando a su hijo, está entregando el mejor consejo en el lecho de muerte a su hijo Salomón, que se esfuerce y que ande en los caminos de Jehová, en los caminos que Dios ha trazado, y observando sus estatutos y mandamientos. No solamente lo que él quería ver o lo que él quería hacer en el esfuerzo, en el día a día, sino que mirando que el cumplimiento de su vida fuera conforme a los estatutos y mandamientos que Jehová ha dado, y los decretos y testimonios, por ejemplo, podríamos decir todo el relato de la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto, cuando salió, cuando el mar fue abierto, cuando estuvieron en el desierto, cuando fueron protegidos por el Señor, por la columna de fuego, por las nubes en el día, por el maná que descendía al cielo, por el agua amarga que fue transformada en agua dulce, que sus ropas no envejecieron. Es ahí donde el Señor, David le está diciendo, mira, ve los estatutos, mira los mandamientos, mira, observa la ley, anda en sus caminos. ¿Y de qué manera? Como está escrito en la ley de Moisés. Para que, caminando en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que de esta manera, nos dice la palabra, para que de esta manera, nos dice el Señor, prosperes en todo lo que hagas. Si caminas en los caminos del Señor, serás prosperado en todo lo que hagas. Y la prosperidad, mis amados hermanos, no solamente es un aspecto económico, no es un aspecto material, sino que es un aspecto testimonial, es un aspecto de vida. Porque la prosperidad del mundo y el triunfo del mundo es aquel que los filisteos declararon en estas mismas palabras en 1 Samuel 4:9, esfuércense, luchen y maten a los israelitas. Es la misma que el mundo enseña, como le recordaba a mi padre, y muchos seguramente, además de alguien, recordar
estas palabras, hacete hombre. Hace las cosas peores del mundo y hacete hombre, aprende a hacerte hombre. Pero acá el consejo de hacerse hombre viene a ser un hombre recto, que se presente como un hijo de que no tiene de qué avergonzarse. Como nos recordará Pablo más adelante. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. En todo lo que hagas seas prosperado. Y les vuelvo a insistir, mis amados hermanos, no es una prosperidad económica. Vendrá por añadidura, como nos dirá el Evangelio de Mateo en el capítulo 6:33, que veremos un poquito más adelante. Porque ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Busca primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. En todo aquello que emprendas, en las tareas que tú vayas a iniciar, David tenía clara conciencia de que el rey Salomón iba a enfrentar dificultades. Obviamente él no tenía la conciencia de las dificultades que iba a tener que ver en el futuro, pero él sabía y es predecible. Y este mismo consejo usted se lo puede dar a su hijo, mi amada hermana, mi amado hermano. Hoy día se lo puede decir claramente. Porque Dios te prosperará en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, dice el Señor, te bendecirá, te prosperará, te hará crecer, te cuidará, te protegerá. ¿Y saben por qué? Porque la relación de David con Jehová era tan íntima que le dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. David nunca olvidó las palabras, las promesas que Dios le había dado. ¿Cuáles estas palabras? Si tus hijos guardaren mi camino, nuevamente, mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, nótense, noten la expresión de todo su corazón y toda su alma. No está diciendo no está diciendo ahí las cosas materiales, sino que vuelve nuevamente a mirar el alma. No está diciendo con toda su inteligencia, ¿no? Si con toda su alma. Jamás dice, ¿quién dice Jehová? Faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué hermosa promesa, mis amados hermanos. Qué hermosa promesa la que el Señor a través de David está dando a su hijo Salomón. Yo creo, sinceramente, que es el mejor regalo que uno puede dar a su hijo. Es el mejor consuelo que podemos dar a nuestros hijos. Es lo mejor que podemos, el mejor testimonio que podemos dar a nuestros herederos. ¿Qué buscan los gentiles? Veamos en Mateo 6:31. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Eso buscan los gentiles. Eso buscan los filisteos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles, a la luz de lo que acabamos de leer, los filisteos, buscan todas esas cosas. El triunfar en las cosas materiales, el triunfar en las batallas, el ser competitivos. Pero ¿qué dice el Señor? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Él ya lo sabe. No es necesario que tú se lo recuerdes. No es necesario decirle, Señor, necesito ropa. Señor, necesito que comer, necesito que beber. El Señor ya lo sabe. Por eso las da. Por eso el Señor prospera a sus hijos. Porque nuestra preocupación no está en ello, porque ya la tenemos. Ya tenemos esas cosas. No necesitamos estar afanándonos pensando qué es lo que va a llegar. No. El Señor nos va a ayudar. Y sabemos que el Señor nos va a prosperar, y sabemos que el Señor nos va a cuidar, y sabemos que el Señor nos va a guardar en todo momento. Y nos dice el Señor, mas buscad primero, más significa pero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, la ley del Señor, los caminos del Señor, andando delante de Él. Y todas esas cosas os serán añadidas. Lo primero es lo espiritual.
lo segundo en lo carnal. Lo primero, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, nos dirá, lo primero es lo espiritual. Es mirar el corazón, es mirar el alma. Lo demás vendrá por añadidura. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos, la que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Por eso nos dice que no nos demos de afanar por el día de mañana. No nos tenemos que desesperar por el día de mañana. Tenemos que estar confiados en el día de mañana. Porque el día de mañana va a traer su propia preocupación, sus propios afanes, sus propios males, ¿no es cierto? Pero ¿dónde dice el Señor que debemos de colocar nuestra mirada? Es en los caminos del Señor. Hermanos amados, qué hermoso consejo es el que recibió Salomón. Salomón recibió un hermoso consejo a través de su padre, una promesa. Salomón, en los últimos años de su reinado, perdió el camino. Tropezó, cayó. Él se dio cuenta de la idolatría que habían traído a su pueblo y toda la gloria de la cual de esa gloria que él tenía, Dios no le quitó las cosas. Fue el hombre más sabio, hasta el día de hoy uno lo reconoce como tal, el rey más sabio. Pero ¿quién fue más cercano a Dios? ¿David o Salomón? ¿Dónde está la gloria? ¿En David o en Salomón? Yo creo que está en David. Hermanos amados, aquí hay promesa del Señor. Y como les decía adelante, al partir, el día en que todos tengamos que seguir ese camino de todos en la tierra, tener esta oportunidad para decirle a nuestros hijos, esfuérzate y sé hombre. O a nuestras hijas también, esfuérzate y sé mujer. No en las cosas del mundo, que ya están para nosotros, sino en las cosas del Señor. Y si el Señor, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, esta tarde nos permite escuchar su palabra, nos permite meditar en torno a ella, nos permite reflexionar en torno a este consejo, es para que lo tomemos y lo hagamos propio. Porque el Señor Jesucristo lo ha hecho propio para nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos amados, la palabra, el Evangelio, nos habla de las realidades que tenemos que vivir día a día. Nos habla de las realidades que ustedes tienen que vivir día a día y que yo tengo que enfrentar día a día. Pero el Evangelio, mis amados hermanos, nos prepara para las cosas importantes. Nos prepara para la vida eterna. Nos prepara para que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, hay algo más. No estoy diciendo que nuestros hijos sean flojos, todo lo contrario. Si tienen que estudiar, hemos escuchado testimonios, que estudien y que sean los mejores y que se esfuercen. Pero uno no calibra, te sacaste un 7, te sacaste un 100, no sé cómo calificarán, sino que verá el corazón, el esfuerzo. Y eso, mis amados hermanos, es un testimonio que nosotros podemos entregar, mis amados hermanos, a nuestros hijos. El testimonio del Señor Jesucristo, el testimonio de Dios Padre, el testimonio de un rey a su hijo, a otro rey. Miren qué privilegio más grande. Qué privilegio más grande. A veces me llegan noticias, seguramente a ustedes también en el WhatsApp, que llegan a nuestra forma, pero ninguno habla de la sabiduría de un rey. La Biblia es la única que nos habla de la sabiduría del gran rey David para el gran rey Salomón. Y que por lo demás es la sabiduría que Dios le dio, es la sabiduría que el Señor le entregó. Y saben, hermanos amados, el Señor nos ha hecho partícipes
como reyes, de escuchar ese consejo. Es el mejor consejo, es el mejor legado que nosotros podemos escuchar y que podemos pensar en nuestras vidas y que podemos decirle a nuestros hijos. Y no espere el último día para estar en el lecho de partir, a punto de partir, para decirle estas cosas, sino que dígale: mira, hijo, cómo el Señor me ama. Mira, hijo, cómo el Señor te ama. Mira, hijo, cómo el Señor nos ha prosperado, porque para Él es la honra y la gloria. Amados hermanos, el Señor nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Nunca. Nunca. Porque Él sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestra vida. El mejor consejo que podemos tener es el del Rey, el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos porque usted habla en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos cuida, nos protege, Señor. Usted habla en nuestras almas, Señor. Te pedimos, Señor amado, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por aquellas veces que hemos extraviado el camino, Señor, que hemos olvidado la ruta, Señor. Y tú, Señor, nos has nuevamente puesto en pie, Señor. Nos has sacudido, has limpiado nuestras rodillas, Señor. Has limpiado nuestro rostro caído, Señor. Has enjugado nuestras lágrimas, Señor. Señor amado, gracias porque tú a través de tu palabra nos corriges. A través de tu palabra, Señor, tú nos vivificas, Señor. A través de la palabra, Señor, tú nos preparas para la buena obra, Señor. Gracias, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.